¿Te has dado cuenta de que gente con menos capacidades académicas que tú o con menos conocimiento intelectual que tú gana más dinero? ¿A qué se debe esto? Básicamente se debe a que en nuestra sociedad, en nuestro entorno, está muy bien justificado el tema de conocimiento y academia. De hecho, muchas personas tratan de equiparar la academia con el éxito económico y nada más alejado de la realidad. El conocimiento es una cosa, la mentalidad es otra. El conocimiento, digamos que es muy importante en la vida. Si yo quisiera que alguien, por alguna enfermedad que tengo en el corazón, me fuera a operar el corazón, pues yo lo mejor que podría escoger es un buen cardiólogo que lleve muchas operaciones, pero aparte de eso que sea cardiólogo y que tenga diploma de cardiólogo y ojalá muchas especializaciones en cardiología para lo que yo tengo en ese momento que tratar. O sea, no puede ser que cualquier persona que nunca haya estudiado se meta con mi corazón. Es decir, que no quiero que aquí hablemos mal del conocimiento, porque tiene que ver con las profesiones de muchas personas. Estoy hablando es que cuando uno se dedica solo a un conocimiento, no necesariamente quiere decir que eso te va a servir para tu éxito económico. Al menos que en el conocimiento lo pongas a favor de los demás y simplemente sea tu propósito de vida, como el caso de un cardiólogo, como el caso de un médico, el caso de un profesor, alguien que tenga mucho conocimiento y lo ponga al servicio de la humanidad. Pero el solo hecho de yo leer y leer y leer libros y devorar y hacer muchos cursos y meterme a todo lo que hay en la red y cuánto seminario hacer y cuánto curso virtual hacer o asistir a la universidad o tener muchos títulos no genera mentalidad, solo genera conocimiento. Vamos a hacer una similitud de en qué se puede parecer esto. El conocimiento yo lo veo como un caballo. Un caballo es brioso, un caballo es poderoso, un caballo es fuerte, un caballo tiene agilidad. O sea, el caballo es un animal hermoso, pero la mentalidad es el jinete. Entonces, cuando la mentalidad es más fuerte en términos de proeza que el caballo, la mente es capaz de guiar al caballo para donde vaya. Es decir, el jinete, cuando es experimentado y sabe del tema, puede guiar el caballo, cambiarle la velocidad, hacer que salte obstáculos, meterlo por un lado o por otro. Es decir, cuando la mentalidad está al servicio del conocimiento, todo funciona. Pero cuando la mentalidad es débil o no tienes una buena mentalidad y solo lo basas todo en conocimiento, entonces eres un caballo. Y un caballo solo es salvaje, es brioso y está descocado. No va para ningún lado porque todo lo hace de manera desordenada. Entonces, la gente que llena sus paredes de diplomas esperando creer que eso le está comprando mentalidad está muy equivocada. Y por eso hay gente que tiene muchísimo menos recursos intelectuales que tú y están haciendo dinero. ¿Por qué? Porque están con una mentalidad adecuada a la hora de trabajar el asunto financiero. Es una habilidad y es una habilidad donde tiene unos recursos diferentes. Por tanto, vamos a ver claves fundamentales para entender en qué forma yo puedo generar más mentalidad y no permitir que el conocimiento sea el que hable por mí. Porque cuando yo permito que el conocimiento hable por mí, es como si el caballo fuera el que se presentase. Es decir, yo no sería un jinete sino un caballo. No, yo soy un jinete. Y ese jinete es tu mente. Y tu mente es la que tienes que educar. El caballo no, porque el caballo simplemente es conocimiento. A medida que más quieras aprender, más mentalidad tienes que generar. Porque de lo contrario, el caballo se te puede pasar en términos de conocimiento. Entonces la mente se vuelve más pequeña. Por lo tanto, tienes menos capacidades para dominar el conocimiento. Mucho cuidado. La mentalidad es la puesta en escena del jinete que hay en tu vida para que guíe todas las cosas de tu vida. Yo siempre lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque es donde está el lóbulo frontal, donde está nuestro neocórtex, donde está la parte del cerebro de la ética, de la estética, de la reflexión profunda, del análisis. Es decir, esa es la parte inteligente nuestra. El conocimiento lo veo más emocional, lo veo más límbico, lo veo más reptiliano. Y el conocimiento, digamos que cuando yo tengo un buen director de orquesta, va para donde yo diga. De lo contrario, simplemente estoy llenándome de títulos y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ahora, veamos cómo esa mentalidad sí me puede dar más dinero. De nada sirve tener mucho conocimiento, tener muchos cartones, tener muchos diplomas, si tu mente no está enfocada, si tú no tienes una gran capacidad para asumir riesgos y si no tienes una inteligencia emocional. Pues de hecho, muchas personas que no tienen títulos universitarios, que quizás ni siquiera saben leer o escribir, tienen una mentalidad, tienen una resistencia al fracaso muy interesante y saben manejar sus riesgos. Y eso inmediatamente se ve capitalizado en dinero. ¿Por qué?
Pues porque es una de las grandes virtudes que tiene que tener todo emprendedor. Toda persona que quiera moverse por las aguas del conocimiento, del dinero, tiene que saber tener una fuerte piel hacia el fracaso, hacia que le digan que no, y también tiene que tener una gran mentalidad donde no tome decisiones desde la emoción. Y esa es la clave fundamental para uno hacer realmente grandes capitales. Muchas veces las personas a medida que estudian más, a medida que aprenden más o leen más libros, comienzan a llenarse de un montón de análisis a la hora de tomar decisiones financieras. Ese es un fenómeno conocido como la parálisis por análisis, cuando uno se vuelve demasiado complicado para tomar decisiones porque estás provisto de un montón de educación. En este caso lo que te está haciendo es poniéndote más lento, más paquidérmico. La gente que opera en bolsa está esperando que se alineen un montón de matrices para poder tomar una decisión en cuanto a una acción. La gente que invierte en propiedad raíz está esperando que un experto de la lonja, de una inmobiliaria, le diga qué hacer. La gente que quiere tomar decisiones en su empresa está esperando que se alineen un montón de variables en cuanto al riesgo cambiario, en cuanto al riesgo país, para poder tomar decisiones. Entonces, cuando esperan tantas cosas, no le están haciendo caso a pálpitos, a intuición, a otros factores que pueden ser mucho más significativos. Una persona inclusive con menor capacidad intelectual, en este caso con menor conocimiento, puede ser más veloz a la hora de tomar decisiones. Y no es que lo está haciendo desde la emoción, lo hace desde la intuición. Por lo tanto, no tiene que esperar que se alineen cosas porque simplemente piensa rápidamente y razona rápidamente. O sea, tiene una mayor capacidad adaptativa a la toma de decisiones. Y el dinero obviamente es velocidad. Entre más rápido se mueva, más rápido vuelve. Entonces, las personas que no tienen esas mentes tan lentas, que están haciendo esta parálisis por análisis, logran tener mucha más velocidad a la hora de tomar decisiones y mucho más éxito económico. Cuando uno analiza historias de éxito de personas que vienen de abajo, es supremamente interesante ver la facilidad con la que lo logran. Obviamente te están contando el resumen de su vida, pero son vidas simples donde tomaron un emprendimiento, vieron que no funcionaba por aquí, hacen esta otra, vieron que por aquí sí era y de un momento a otro comienzan a hacer algo que funciona escalonadamente. Básicamente, ¿qué es? Si yo te pusiera 100 conchas y en dos de ellas hay perlas, ¿qué es lo que normalmente harías? Pues una persona que tiene más mentalidad que conocimiento, se dedica a darle martillazo a todas las conchas hasta que encuentra las dos perlas. Ya, lo que se demora dándole a ellas. Si en el segundo o tercer golpe encuentra las dos perlas, ya no busca más. Si una persona está llena de conocimiento y de análisis, no va a hacer eso. Va a empezar a pesar cada una de las conchitas, a ver en cuál está la perla, va a empezar a hacer análisis, a traer equipos donde se pueda ver en dónde está la perla realmente y se va a demorar demasiado. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un montón de creencias significativas que tiene a la hora de tomar decisiones, cuando otra persona simplemente va rápido. Y esa es la importancia y la diferencia entre una persona llena de conocimiento y una persona llena de mentalidad, así no tenga mucho conocimiento. Y es importante entender que las historias de éxito normalmente vienen llenas de creatividad y resiliencia. Es decir, cuando uno ve la historia de cualquier persona que la haya logrado, que haya logrado un éxito económico, en este caso, que es lo que estamos hablando, normalmente son historias que tuvieron mucha creatividad. A veces cuando tenemos demasiado conocimiento, voy a traerme a decir algo que puede sonar muy loco, pero a mayor conocimiento, menor creatividad. Voy a tratar de justificar esto desde la escuela. Cuando nosotros somos creativos nos estamos preguntando por qué y para qué. Cuando estamos en la escuela, normalmente los niños le preguntan a la profesora en los dos primeros grados, primero y segundo de escuela, por qué y para qué. Cuando nosotros somos niños le preguntamos a nuestros padres por qué y para qué, todo el tiempo. De hecho, cansamos a nuestros padres con las mismas preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las nubes? ¿Por qué la luna? Porque la luna a veces es más grande que otros días. Es decir, estamos preguntando la justificación y la razón de las cosas. Son mentes muy creativas que están buscando cablear una red neuronal con un montón de vacíos, en este caso de conocimiento que tenemos. ¿Qué va pasando a lo largo del tiempo cuando estamos en el sistema educativo? Dejamos de preguntar por qué y para qué y sigue la palabra que acaba con toda mentalidad de creatividad. ¿Cómo? Cuando empezamos a preguntar cómo, noten que los niños cambian en tercer grado y cuarto grado la pregunta. Profe, ¿cómo hago una división de dos cifras? Profe, ¿cómo resto? Profe, ¿cómo conjugo un verbo? Empezamos a preguntar cómo. Al principio una profesora soltaba a los niños en un papel para que dibujaran un árbol o una flor, pero luego con el tiempo el niño simplemente se desplegaba sobre el papel y dibujaba lo que para él era un árbol o una flor. Pero luego comenzamos a ver lo que hace la profe. Entonces, ¿qué hacemos? Primero un palito,
después un circulito en el medio y al lado del circulito los pétalos. Y ya sabemos cómo se dibuja una flor, el palito lo pintamos de café, los pétalos de amarillo y el centro también de café. Y ya sabemos que eso es un girasol o una margarita. Es decir, ya tenemos un sistema. Cuando nos preguntan después cómo dibujar un bosque, entonces, profe, ¿cómo dibujo un bosque? Ya no me pregunto diferentes cosas. El sistema educativo, desafortunadamente, lo que hace es eso, nos dice cómo hacer. Por lo tanto, nuestro cerebro se mete en una forma dinámica diferente de preguntar para resolver recibiendo instrucciones. Es decir, que lo que me interesa aquí en adelante es que me des las instrucciones, que me digas cómo. Por lo tanto, pierdo creatividad y resiliencia. Y ahí entonces cuando yo le delego al conocimiento absolutamente todo en mi vida, y ahí es donde fallamos. Tenemos que ponerle mentalidad, tenemos que ponerle creatividad y resiliencia. De lo contrario, siempre se nos va a pasar a alguien con creatividad. Y esa creatividad muchas veces viene de tener recursos escasos. Cuando nosotros disponemos de muchas cosas, sentimos que ya todo está hecho. No sé si se han dado cuenta que mucha gente dice, ya todo está inventado. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, los nuevos abanicos que hace la humanidad que hacen que se abran muchísimas más cajas de Pandora. Por ejemplo, todas las oportunidades de mercadeo, todas las oportunidades de programación que se generan a través del famoso ChatGPT. Eso inmediatamente te cambia todo lo que se puede lograr de aquí en adelante, donde tú puedes generar contenido, puedes buscar cosas, puedes escribir libros a través de esa herramienta. Cuando hace 2 años no existía o existía, pero en ciernes nadie la conocía, se abre un mundo significativo. Vámonos para atrás. Cuando no existían los computadores, no, todo está inventado. Se inventa el computador y wow, no nos dimos cuenta que faltaba otra cosa. Pero el computador ya dice, listo, ya está todo inventado y ahora nace el Internet, la conectividad de esos computadores y nace otra cosa totalmente diferente. Luego nacen las redes sociales. Entonces ya le dimos la justificación a ese computador con esa conexión a Internet. Wow, ya vimos la diferencia de todo lo que se puede hacer. Ahora es la creación del contenido. Entonces, cada cosa son pasitos que abren una nueva ventana de conocimiento significativo donde tenemos que entrar nosotros y aprender. A veces, cuando tenemos todos los recursos, creemos que ya no hay nada que hacer. Y resulta que ahí es donde tenemos entonces que buscar la escasez. La gente para mí es muy complicado ver gente que viene de cuna rica, ver que lo logran. Es decir, que son capaces de superar al clan familiar, que siguen para adelante, que estudian, que se superan. ¿Por qué? Porque cuando tenés tantos recursos, es muy difícil uno encontrar realmente inspiración y propósito para hacer las cosas. De hecho, valoro más la gente que viene de cuna rica, gente que ya sabe que sus papás lo lograron y que tiene absolutamente todos los recursos, que desde los 16 años tienen carro, que pueden ir a la universidad, y uno ve que esa gente es capaz de superarse, porque cuando uno ve gente que viene de abajo superarse, yo pienso, es lo normal. O sea, esa gente estaba tan abajo que todo es ganancia, pero es que esta gente ya estaba aquí. ¿Dónde encuentran la fuerza en su corazón para hacer las cosas? Me parece impresionante esto y tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando tengo tanto recurso, a veces pierdo creatividad porque no entiendo qué es lo que tengo que hacer. ¿En qué punto estás? Tienes demasiados recursos, tienes demasiadas cosas. A veces la calidad de nuestros pensamientos y la calidad de nuestras intuiciones dependen de la cantidad de cosas que tenemos. A mayor cantidad, menor calidad del pensamiento. Porque sentimos que estamos atiborrados de cosas o que tenemos que cuidar una imagen o algo que ya existe. En tanto que si nosotros estamos escasos de algo, la creatividad aflora. Luego en esos momentos es como realmente se reconoce un verdadero ser humano y la resiliencia de lo que pueda surgir de ahí. Y ahí es donde uno ve gente con menores recursos intelectuales, con menores recursos académicos que muchas otras personas, logrando generar grandes cantidades de dinero. Entonces te estarás preguntando cómo uno puede empezar a generar esa escasez. Yo diría que una de las formas es aprender a vivir vidas más simples. Cuando me refiero a vidas más simples es vidas más sencillas. ¿Por qué? Porque a veces queremos tener lo último en tecnología, queremos tener lo último en moda, el último equipo de celular, el último computador. Siempre queremos tener lo último o queremos o pretendemos pensar que nos está faltando una aplicación o alguna cosa para lograr cosas y a veces lo único que necesitamos es lápiz y papel. Yo pienso que toda la enorme creatividad de un ser humano sale de un simple lápiz-papel. Eso nunca falla. El lápiz y el papel y escribir lo que quiero, plasmar lo que quiero, ya no en un teclado, sino en un lápiz y un papel, dibujar un mapa mental de lo que quiero, hace que yo tenga mejor calidad de pensamientos, mucho más profundos y significativos, y inmediatamente aflora la creatividad. Por eso es importante entonces regalarnos la escasez y crear
momentos de silencio, apagar notificaciones, poner el celular en modo avión, apagar televisión, apagar radio, apagar tantas cosas que nos invaden nuestra mente y dedicarnos a pensar qué es lo que quiero, cuál es el ser humano en el que me quiero convertir. Solo ahí nos damos cuenta realmente cómo nuestro cerebro tenía todas las respuestas, pero estaba totalmente tapado esperando recibir cómo. Ahora bien, una cosa es la mentalidad de escasez y otra cosa es tener una vida más sencilla. La mentalidad de escasez es cuando tú sientes que no hay recursos y simplemente eso no te vuelve creativo. Pero cuando yo llevo una vida más sencilla, realmente me vuelvo más creativo porque soy capaz de conectar la creatividad con todo lo que voy a hacer en la vida. Por lo tanto, mentalidad de escasez es simplemente ponerme en un papel de víctima y volverme un cínico frente a la vida. ¿Por qué? Porque me victimizo y hago que yo soy así y justifico lo que soy simplemente porque no tengo los recursos. Cuando uno realmente es capaz de inhibir los recursos, bien sea porque le toca o bien sea porque lo hace, esforzándose para hacerlo, te vas a dar cuenta de que inmediatamente desplegas en tu mente recursos que no sabías que tenías.